Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos, qué bonito verles. Hoy quiero que me acompañen, hermanos, a Salmos, capítulo 62, versículo 8. ¿Lo tenemos? Gracias. Ok. Salmos, capítulo 62, versículo 8. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Bendito Cristo, gracias te damos por este privilegio de poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra, que es tuya, que la derrames, Señor, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, para que nosotros podamos edificar nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Aquel que lo busca de corazón, te pido, Señor, que sea doblemente bendecido. Gracias, amén y amén. Puede sentarse. Esperad en cuánto tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, sabemos que la oración es muy importante. Es tan importante como el aire que nosotros respiramos. Saben, hoy veníamos en el camino y uno de mis hijos veníamos hablando y dijo algo que yo lo trasladé para todos ustedes. Él dice: cuando estoy cerca de mi mamá, cuando duermo, me siento seguro. Y eso mismo nosotros sentimos cuando nosotros sabemos que la presencia de Dios está con nosotros. Eso mismo nosotros sentimos cuando sabemos que Dios, cuando nosotros le pedimos que nos ayude en algo, sabemos que Él está ahí, que Él nos escucha, que Él nos atiende, que Él nos cuida. Pero a pesar muchos de nosotros que sabemos que Él está ahí, lo ignoramos. Lo hacemos menos porque nosotros queremos verlo, queremos tocarlo y omitimos que Él nos dio 24 horas de vida, que nos dio la oportunidad de abrir los ojos, que tuvimos una enfermedad y que Él nos sanó, que tuvimos un problema y Él lo solucionó, porque nosotros oramos pero no confiamos. Queremos su presencia, pero hermanos, no la sentimos. Sabemos que está ahí, pero asimismo, como no lo vemos, decimos cuando quieras. Dios siempre quiere. Dios siempre quiere ayudarte, Dios siempre quiere abrazarte, Dios siempre quiere estar ahí y que tú lo busques a Él primero. Dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Hermanos, sabemos que la oración nos permite a nosotros tener una concentración y tener esa actitud es muy importante. Sabemos también de que orar no es solamente decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es solo eso. Tenemos que aprender a hablar con Él, aprender también a escucharlo a Él. Porque si yo le pido a cada uno de ustedes que me levante la mano cuando ha tenido una petición a Dios y saben que Él la respondió o le dio el consejo que usted necesitaba a través de la Biblia, muchos lo hemos sentido, pero ¿saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Que no aceptamos lo que Dios dice. No aceptamos la verdad que Cristo nos dice. Cuando nosotros hablamos de deseos, porque muchas de las oraciones son deseos, son peticiones, hablamos de que la oración va compuesta por muchos factores.
Pero los más principales que nosotros tenemos, uno es el deseo. Dos, son las habilidades y posibilidades. Y tres, la voluntad de Dios, que de todas ellas es la más importante. Hermanos, cuando nosotros queremos una casa y le pedimos a Dios, Señor, dame una casa, por favor, ayúdame a que esos papeles sean firmados, a que me aprueben el crédito. Todos buscamos un deseo y decimos, Señor, ayúdame. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a resolver. Pero ese es un deseo que nosotros tenemos. ¿Nos movemos? Sí. ¿Buscamos a alguien que nos ayude? Sí. ¿Buscamos casas alrededor? Sí. Porque tenemos un deseo. Así nos puede pasar en muchos ámbitos de nuestra vida. Pero tenemos la posibilidad y tenemos la habilidad. Cuando hablo de habilidades es, tú trabajas, puedes tener para la cuota o tienes ahorrado lo que aquí le dicen el down payment, en otro país le dicen la prima o el depósito. Podemos tenerlo, pero ahí tenemos habilidades y posibilidades. Pero, ¿qué tal si en nuestras oraciones le decimos a Dios, Dios, yo deseo una casa, yo tengo el dinero para esto, necesito que tú me apruebes todo y tú me ayudas? Cuando vemos que todo nos sale fácil, que todo nos lo resuelve Dios, ahí vemos la voluntad de Dios. Es muy bonito saberlo, que un deseo con las habilidades y las posibilidades, Dios nos puede ayudar. O incluso, ¿por qué no pedirlo? Yo he escuchado casos que Dios, hermanos, regala la casa. Entonces, ¿a qué nos aferramos nosotros los cristianos? Tenemos un Dios de lo imposible, ¿sí? ¿Por qué no pedirle a Dios cuando ya tenemos eso? Pedirle, Señor, tú sabes lo mejor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Yo te pido una casa, ayúdame. Y los años se van y la casa está pagada y nuestros hijos están asegurados. Hermanos, Dios siempre desea lo mejor para sus hijos, pero sus hijos hacen o cumplen los deseos de Dios. Soy en los grillitos. Pero ¿saben? Dios nos ama a todos. Él no quiere nada malo para nosotros. Es duro decirlo, pero hay muchas oraciones que no son reales, no vienen del corazón, porque muchas oraciones son solo materiales. Y esto, gracias, y esto nosotros tenemos que aprender a cambiar. Gracias, hermana. Por esa razón, hermanos, el propósito de este mensaje es que busquemos el hacer la oración desde el fondo de nuestro corazón con franqueza y dentro de la oración tener el deseo de hacer cambios en nuestra vida que pueden ayudarnos a obtener una comunión con el Padre y el fortalecimiento de nuestra fe y su confianza. Dice el versículo, esperar en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Es tan fácil esperar? No, ¿verdad? Es bien difícil. Yo, para que este milagro se me cumpliera, tuve que esperar 4 años. Y los primeros 2 años me vi ilusionada porque me llegó una carta diciendo aprobado. Y tuve que esperar 2 años más porque así lo quiso Dios. Pero en ningún momento yo dejé de venir a la iglesia, en ningún momento me dejé derrotar, en ningún momento yo dejé de orar, porque sabía que si Dios ya me había dicho aprobado, Él lo iba a terminar. Y gracias. Dios responde cada una de nuestras peticiones. Es igual que cuando nosotros tenemos peticiones tal vez pequeñas, que me aumenten el salario. ¿Quién no ha pedido eso? Porque yo sí lo pido. Ganar más y trabajar menos. Pero a veces se nos hace lo contrario, ¿verdad? Pero saben que para Dios no hay nada imposible. Porque los hijos de Dios tenemos muchas habilidades. Y una de ellas, hermanos, una es saber esperar. 2 es que nosotros no dejamos de orar.
3, que nosotros confiamos en Dios. 4, que abordamos a la gente que no nos dice palabras negativas, sino positivas. Hermanos, si usted tiene una persona, no sé, tal vez aquí, tal vez en la calle, que usted tiene una petición y le dice, mira, pero yo he oído casos que dicen que no se va a hacer. No, mira, tenés que meter a tus hijos a rehabilitación. Eso no es, va a ser un proceso largo. Pero cuando nosotros se lo entregamos a Dios, para Dios no hay nada imposible, ni tiempo. Dios lo hace porque lo hace. Lo único que tenemos nosotros que fortalecer es la fe, la confianza y aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios es dura para nosotros, pero Él sabe lo mejor. Dice, esperad, oh pueblo, y derramar su corazón. Cuando Dios no nos da un milagro, tenemos no que decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué al otro le diste? No, tenemos que tocar nuestro corazón y decir, Señor, yo sé que tú no me lo diste porque me vas a dar algo mejor. O 2, porque no era para mí, me iba a hacer daño. ¿Y qué es lo que nos hace daño a nosotros? Cuando Dios nos entrega algo, hermanos, y eso nos va a ocupar el tiempo de Él, nos va a hacer daño a nosotros, porque Dios no es que sepa nuestra vida un día después. Él sabe todo lo que va a pasar con nosotros, sabe quién va a ser piedra de tropiezo para nosotros, quién nos va a mentir, quién nos va a regalar, todo eso sabe. Por eso nosotros, hermanos, decimos en nuestras oraciones débiles, nosotros le decimos, Señor, protégeme el día, que no me vaya a pasar nada malo, pero no le pedimos para el futuro. Señor, cuídame cada día de mi vida. No limitemos a Dios para un día, limitémoslos para siempre. Hermanos, nosotros que somos padres, nosotros pedimos por las esposas de nuestros hijos, ¿cierto? Cuando van a empezar a estudiar, nosotros pedimos que se gradúen y con honores, porque los hijos de Dios no piden cosas chiquitas, porque nuestro Dios no es pequeño, es grande. Cuando pedimos que nos sane con una enfermedad, no le decimos, Señor, dame una píldora, dame una curita, le pedimos sanidad. Le pedimos nosotros que nos dé órganos nuevos. ¿Por qué se lo pedimos a Él? Porque Él sabe el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los médicos se equivocan. Y para esto les cuento una historia. Duele, pero cuando mi mamá estuvo en el departamento de oncología, en una de sus citas, claro, cuando dicen oncología ya se sabe que es cáncer. Ella lo sabía perfecto, mas nosotras nadie le quería decir que tenía. Pero el médico entra bien bonito, ¿verdad? Bien sin corazón, ya ellos acostumbrados. Y saben que llega y dice, hey, riéndose, quitándose los guantes con sangre todavía. Hey, me equivoqué. Al paciente tal le tenía que quitar el pulmón izquierdo y le quité el derecho. ¿Ustedes creen que hizo bien? Hasta ellos se equivocan. Mi mamá tuvo miedo y no se dejó operar, menos de él. Sí. Entonces, todo esto dijo, no, aquí es una señal de Dios. Yo voy a ir con la mano de Dios, no con la del hombre, porque si él se equivocó, se va a equivocar conmigo. Esta es la señal que yo le pedí a Dios. Ay, cuando yo me di cuenta, ay, mi mamá, dije. Pero ellos se equivocan. Nosotros tenemos un Dios que no se equivoca, un Dios perfecto. Gloria a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿en qué fallo? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta prueba o en este tiempo? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me das un sí? Muchas veces Dios se tarda porque quiere ver si tú sigues orando, si tú sigues confiando.
si tú de verdad sabes esperar. Pero el tiempo no es perdido cuando tú le oras a Dios por esa petición. El tiempo no es perdido cuando tú sigues confiando que si te lo da, muy bien, gloria a Dios. Y si no te lo da, muy bien, gloria a Dios. Porque Dios no deja humillado a sus hijos. Y eso nosotros podemos dar testimonio de ello. Muchas veces nosotros podemos pasar al frente y decir, ¿sabes? Y una vez lo he escuchado en mi vida, un viernes de milagro. Dijo, hermanos, mi testimonio es de agradecimiento. Agradecimiento porque me quitaron del trabajo. Y todos nos quedamos, wow, ¿y ahora qué va a hacer? Me quitaron del trabajo, pero saben, en ese trabajo yo trabajaba con máquinas y me encontraron una sombrita en mi pulmón porque yo trabajaba con plomo. Y le doy gracias a Dios que me quitaron porque yo de mis fuerzas no podía dar un paso para atrás. No quería ir a buscar otro trabajo porque me pagaban bien. Pero Dios puso la mano y dijo, te quiero con vida. Y me despidieron. Y ahora fui a buscar trabajo en otro lugar, voy a ganar muchísimo más y voy a descansar sábado y domingo y no voy a trabajar de noche. Entonces, y yo, qué bueno ese testimonio. Si Dios lo hizo con él, ¿por qué no puede hacerlo con nosotros? Imagínense, trabajaba de noche y escuchaba los cultos diferidos, pero él no dejaba de orar, él no dejaba de clamar, no dejaba de diezmar, porque él había creído en un Dios. Y Dios no se lo estaba pidiendo, pero le ayudó. Así que, hermanitos, ustedes esperen ese milagro. Tengan en la mano, hermanos, las fuerzas para decir, yo tengo un Dios que todo lo puede. Y Él me ha hecho creer en esto. Amén, gloria a Dios. Debemos nosotros demostrar un corazón sincero y humilde. Yo sé que la humildad es muy difícil para nosotros, porque la humildad nosotros la tenemos como humillación, como vernos de menos, pero Dios la ve diferente, porque esto significa que también nosotros debemos aceptar la respuesta, pero hermanos, de una manera tranquila, no con tristeza, no con amargura. Aceptarla y decir, ok, Señor, yo te doy gracias porque no me lo diste, te doy gracias porque me lo quitaste. Fíjense que muchos de nosotros, la mayoría de las cosas en las que nosotros nos enojamos es cuando alguien nos deja de hablar o nos humilla o empieza a hablar mal de nosotros, porque nosotros somos muy materialistas, muy superficiales. Y esto, hermanos, es entendible, porque, hermanos, nosotros estamos demasiado arraigados en las redes sociales. Nosotros peleamos por la marca de la cartera, de la ropa, si la hermana o el hermano trae los mismos zapatos desde hace un año, si los cambia todos los días, o si nos peinamos igual todos los días, o si traemos el mismo suéter, si cambiamos los lentes cada 6 meses. En eso nos fijamos. Pero, ¿qué tal si nosotros nos fijamos, hermanos, en la comunión que cada uno tiene y decirle, hermana, yo la veo a usted muy entregada en la oración, yo no puedo, me puede enseñar cuáles son sus tips, me puede aconsejar? Hermanos, si nosotros nos fijáramos en eso, creo que todos nosotros fuéramos diferentes, porque, hermanos, hasta nos fijamos en qué come. Entonces, Dios se fija en lo que tiene tu corazón. No se fija en tu ropa, no se fija en tus zapatos, pero sí se fija cuando te compras un par de zapatos de $200 y dejas de pagar deudas, dejas de comprarle la leche a tus hijos, dejas de ayudarle a tu familia y dices, no lo tengo, pero tú tienes zapatos de $200. No le pudiste ayudar a quien que lo necesitaba.
Entonces, ¿quién pierde? Nosotros. Efectivamente nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo es vanidad y nos estamos entregando al mundo, a las redes sociales, al qué dirán, pero no nos preocupa el saber qué es lo que dice Dios de nosotros, cómo está nuestro corazón delante de Él. Hermanos, el mensaje de esta noche se llama una oración real. ¿Ustedes ya han tenido una oración real ante la presencia de Dios? Gloria a Dios por eso. Saben que ustedes que Dios se regocija cuando derramas tu corazón en Él, en una oración, en tener comunión con Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos humildad, nosotros ahí demostramos un verdadero arrepentimiento de verdad. ¿Por qué? Porque esa oración, hermanos, agrada a Dios. ¿Se han ustedes humillado delante de Dios en una oración? Y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo empecé a hablar mal de una persona porque me caía mal, porque me vio mal, pero no es así. Solo tú sabes, pero te pido que me perdones. Pero ya, hermanos, lo que hicimos fue hablar mal de otra persona. Dejamos a la otra persona mal. Y esto, hermanos, Dios lo ve porque estás tocando a un hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros hagamos una oración para agradar a Dios, tenemos que hacerlo con humildad y demostrando arrepentimiento genuino. Decirle a Él lo que sentimos. Y para esto quiero que me acompañen a Lucas 18:13. Si gustan, no lo buscan, creo que mis hermanos lo van a poner ahí. Lucas 18:13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Este hombre no se atrevía a levantar la mirada porque era pecador, porque estaba viendo al cielo a una persona que era pura. Muchos de nosotros, hermanos, déjeme decirle que somos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que ya hablamos, ya pecamos, venimos y nos damos golpes de pecho y nos hacemos los santos. Y esto no crean, no me ha pasado varias veces a mí. Hago el mal, si no, pregúntenle a mi esposo. Y vengo aquí a hacerme la santa. Eso pasa. Y hermanos, este hombre no se atrevía a ver al cielo. Hermanos, si a ustedes les dijeran el día de ahora que Jesús viene y entra por esa puerta, ustedes estarían en capacidad de poderlo ver, o se acordarían de sus pecados primero. Porque yo haría como ese señor. Hoy no oré para pedir perdón. Hoy mi mirada estuviera como la de él, estuviera arrepentida de todos los pecados y los malos pensamientos que he tenido, a pesar de que él ya me los perdonó. Pero si él viniera ahora, me sentiría mal, porque hay cosas inconclusas que nosotros tenemos en nuestra vida que no hemos pedido perdón. ¿Cómo qué? Como esa respuesta que le dimos a la madre o al padre, como aquella persona que necesitaba un consejo y le dijiste: permíteme, ya te llamo, y no le escribiste. Ahí es el momento donde nosotros necesitamos para hablar de Cristo. Ahí es el momento donde Dios empieza a manifestarse en nuestra vida para solucionar a otra persona. Si viniera Jesús, hermanos, en este momento no nos atreveríamos a verlo,
Porque sabemos que también a nuestros hijos nosotros le decimos sí, pero que no se dé cuenta tu hermano. Así hacemos con nuestras amigas. Sí, yo te cubro, no te preocupes, yo le digo a tu esposo que ahí vamos a estar. Sí, no te preocupes, a la amiga, ¿verdad? Sí, no te preocupes, si te habla tu mamá, yo le voy a decir que salimos o que se te olvidó el teléfono en el baño, que lo perdiste. Hermanos, ¿cómo puedo hacer una oración que agrade a Dios? Número 2, confiando en Dios plenamente. Y nos vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice su palabra: fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Dios y reconoce que te ayudará y Él hará que todo salga bien. Hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios plenamente, es como le decía, si nosotros estamos enfermos, nosotros confiamos que Dios nos va a dar la sanidad, que Dios nos va a ayudar. Cuando nosotros buscamos una casa, un carro, o buscamos algo, un trámite migratorio, un trámite legal, confiamos en Él y lo ponemos en sus manos. Yo tengo una manía siempre que voy a hacer algo. Agarro el sobre, el papel, hermanos, le pongo manos y le digo: Señor, es tu mano poderosa la que va a orar. Esta aprobación la vamos a obtener porque yo sé que tú quieres las cosas buenas. Yo sé que la voy a obtener, va a ser aprobado, va a ser favorable a mí, porque sabes tú lo justo. Tú vas a hacer justicia. Un caso, un choque con la aseguranza, tanto que se tardan. Pero muchas veces todo esto sale bien cuando nosotros de verdad se lo confiamos a Él. Y no es: ay, tuviste suerte. No, la suerte para el cristiano no existe. Se llama bendición, se llama oración, se llama comunión, se llama ayuno. Yo sé que es muy duro decir ayuno y yo podría decir también que es difícil ayunar, hermanos, porque el diente se acorta, ¿verdad?, cuando uno no come. Pero cuando uno ayuna y tiene oración, fíjense que las oraciones son contestadas más rápidas, porque Dios ve ese esfuerzo, porque a quien no le gusta comer. A mí me encanta comer, se nota, ¿verdad? Gracias. Hermanos, número 3, ¿cómo puedo hacer una oración que agrade a Dios? Con agradecimiento. Saben, el sábado, domingo en la noche, estábamos con un acompañante y estábamos orando, porque, hermanos, yo no hubiera tenido el privilegio de tener a mi hijo más pequeño conmigo, porque en el poder habían fallas. Ok. Habían unas pequeñas fallas y me estaban diciendo que habían errores en el poder. Y yo solo le dije a él: oremos para que nos pasen. Oremos, porque de verdad yo estaba nerviosa, porque ya después de ahí ya no sabía qué hacer. Era domingo en la noche. ¿Qué más iba a hacer? Y le dije: oremos, y no sé, la gracia de Dios se manifestó y hablaron a 2 personas y dijeron: no, está bien, así déjalos pasar, solo séllalos, pero que lo arreglen cuando vuelva a entrar. Y nosotros, gloria a Dios, pasamos y luego otra vez el mismo poder con el mismo problema, y se acercan las otras 2 personas que ya nos habían atendido antes y le dicen: oh no, ya lo revisamos, déjala pasar, sellalo y déjalas pasar. Sentimos otro alivio.
¿verdad? Y, y ahí yo dije, Dios, gracias. Entonces me dice mi niño, mamá, creo que yo no sé orar, porque yo solo oro para pedirle a Dios. ¿Cómo puedo hacer para darle gracias a Dios y no solo pedirle? Y me dice, me siento mal porque no sé cómo decirle gracias. Hermano, ¿usted sabe hacer oraciones dándole gracias a Dios por lo que no le dio? Eso es muy importante, orarle y darle gracias, porque Dios tiene su voluntad y tenemos que respetarla. Yo tenía miedo, tenía el corazón pequeño, pero yo dije, Señor, ayúdame. Y Él contestó justamente en el momento. Y saben, luego hablo con una experta de la oración y me dice, no, Brenda, ¿sabes qué? Ahí es Dios probándote. ¿Por qué? Porque ya te dio la aprobación de todo. Ya te dijo, sí, llegaste hasta ahí. Ahí lo que Él estaba probando era la fe que tenías. Porque ya te lo había dado y te dio miedo de decir, ¿se va a quedar mi hijo? Y yo lo que le dije a mi hijo es, oremos. Veníamos con el corazón así chiquito y después veníamos con una gran sonrisota porque le digo, Dios es bueno. Dios nos ama y esto que va a pasar va a ser muy bueno para nosotros. Hermanos, oremos con agradecimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ded gracias en todo. A veces es muy difícil, hermanos, orar cuando uno le dice, cuando nos chocan o cuando nos sale mal un examen, ¿cómo le digo gracias a Dios si he salido mal? ¿Cómo le digo gracias a Dios si me chocaron? ¿Cómo le digo gracias a Dios si me despidieron? ¿Cómo le digo gracias a Dios si me engañaron? ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios? Pero cuando nosotros vemos las cosas de otra manera, de manera espiritual, tal vez ese choque fue para prevenirte que el accidente fuera mayor y perdieras la vida. Te engañaron y te dejaron. Démosle gracias a Dios, porque quién sabe, ¿verdad? Viene el bombero, pero de revista. Viene, ¿verdad? Y Dios te quiere dar uno inteligente, con dinero, con mejores cualidades. Y nosotros estamos llorando por aquel que es borracho, fuma, no llega a la casa, a veces se baña, se viste bien feo. Hermanos, tenemos que darle a Dios gracias en todo, porque todo lo que Él hace en nuestras vidas, hermanos, de verdad es muy importante para nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a tener oídos y vista espiritual, porque nosotros nos remontamos al dolor que sentimos hoy, pero no nos remontamos a las maravillas que vamos a tener mañana. Hermano, como les dije, hoy te dejo el borracho, mañana vas a tener un hijo de Dios. Tenemos que ver las cosas como Dios quiere que sean. Hoy te chocaron, te dio más vida. Y quien quita, hasta el seguro nos puede dar el doble de lo que costaba el vehículo. ¿Sí? Porque, hermanos, así nosotros, con agradecimiento, podemos expresar realmente lo que nosotros queremos decirle a Dios y lo que vamos a recibir de Dios. Tenemos que tener un corazón agradecido con la voluntad de Dios siempre delante de nuestras vidas, porque si Dios nos dice no a algo, es porque nos va a dar algo mejor. Porque si nosotros fallamos en algo, Dios nos va a recordar, nos va a tomar de su mano y nos va a decir, niño, aquí no, es allá. Hermanos, muchas veces nos cuesta ser humildes, nos es difícil confiar en Dios y nos olvidamos dar gracias. Pero
esto es lo importante que nosotros necesitamos para hacer una oración real, genuina, que nazca del corazón. Hablar con Dios y decirle a Dios: Señor, gracias porque me quitaste mi trabajo, gracias porque me quitaste aquello que yo tanto adoraba. ¿Para qué? Para mejorarlo, para transformarlo, así como has hecho en mi corazón. Hermanos, seamos humildes, confiemos más en Dios y agradezcámosle, porque nuestro Dios es real, así como nuestra oración. Dejemos que Dios se manifieste en nuestras vidas y nos dé fortaleza. Dejemos que Dios, hermanos, nos transforme a nosotros. Muchas veces nosotros venimos y cantamos y decimos: Señor, toma mi vida, pero nosotros, ¿qué vida le estamos entregando? Tenemos nosotros que ser agradecidos y decirle a Dios: gracias en mi debilidad, gracias por todo lo que tú me das. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Este fue mi mensaje.